y también nos acompaña Alexis Hernández, que viene por parte de IPAS México. La dinámica va a ser la siguiente: cada panelista vamos a tener 20 minutos para hablar un poco de lo que hacemos en la organización civil a la que pertenecemos, y bueno, vamos a ya después con las presentaciones que cada quien trae, y al final ya se abrirá la dinámica de preguntas y respuestas, o si quieren aportar algún contenido también es bienvenido, ¿vale? Gracias y bienvenidos. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Alejandra y vengo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Somos una red que también se conoce como DDC y tenemos presencia en 11 estados de la República. Somos una red de mujeres activistas jóvenes que trabajamos en pro de los derechos sexuales y reproductivos para defenderlos y difundirlos. Como decía Andrea, hoy estamos aquí para hablar del derecho a decidir en el marco del 28 de septiembre, que es el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Bueno, en este espacio también hablarles un poco como de este derecho a decidir, también en el marco del Distrito Federal, que es uno de los pocos lugares en América Latina donde el aborto está despenalizado, lo que permite a las mujeres elegir en un marco de derechos humanos y de legalidad. Bueno, aquí también dentro de DDC tenemos diferentes actividades referentes a esto del derecho a decidir, que es socializar la ley con diferentes poblaciones, la ley de interrupción legal del embarazo. Y bueno, estamos totalmente en la postura de defensa del derecho a decidir. Y bueno, tomamos que el derecho a decidir es el derecho que toda mujer tiene de tomar sus propias decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo. Y bueno, hay una frase que decimos mucho en nuestras consignas, que es: la mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no se mete. Porque esta decisión debe ser libre e informada, y esta información debe ser a través de información científica y laica sobre nuestra sexualidad y sobre nuestros derechos. Estar a favor del derecho a decidir es reconocer que todas las mujeres son merecedoras de sí mismas, de elegir el ser madre y ante todo el reconocimiento de la autonomía de nuestros propios cuerpos. Significa luchar por un mundo en el que todas las opiniones reproductivas de las mujeres sean legales, seguras, accesibles y sobre todo laicas. Los derechos reconocidos, al poder elegir en un marco de despenalización del aborto, por ejemplo, nos permite una legalidad, nos permite reconocer derechos como a la no discriminación, no a la violencia, sí a la libertad sexual, sí a la libertad de creencias religiosas. Y al penalizar el aborto se vulnera la vida de las mujeres, se vulnera el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de creencias. Y bueno, también sabemos que el aborto es un problema de salud pública, porque son las mujeres pobres quienes mueren en abortos inseguros o mal practicados. Es un problema de justicia social, igual, de salud pública, porque antes de la despenalización del aborto en México era la cuarta causa de muerte materna. Con la despenalización se radica este caso en el Distrito Federal, también de salud pública, por lo que les comentaba, son las mujeres pobres quienes mueren por abortos mal practicados. Además, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal es legal, pero si una mujer, no sé, de Monterrey, de Oaxaca, de Guanajuato, que sepa que aquí en el Distrito Federal es legal y que por supuesto se puede trasladar para acá, pero si no tiene dinero, si no tiene recursos, entonces, aunque existan miles de organizaciones y propuestas para que las mujeres puedan venir, como Fondo María, como DDC, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, no todas estas mujeres tienen acceso a esta información y sobre todo a los recursos para venir, además de que las acciones y las organizaciones tampoco tienen los fondos suficientes como para
toda mujer que quiera tener acceso a este derecho pueda hacerlo. Y es un problema de género, porque el aborto es un problema que se está convirtiendo como problema solo de mujeres, porque son las mujeres las que somos señaladas, perseguidas, criminalizadas, y son las mujeres las que mueren en abortos inseguros y mal practicados. El aborto en México es legal por diferentes causales. En todo el país es legal por violación, pero esto va a depender del Código Penal y de las legislaciones y constituciones de cada estado. En el Distrito Federal, el 24 de abril, en un hecho histórico, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba la ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta ley incluye mecanismos para la impartición de servicios de salud adecuados y mejora los mecanismos para la protección de una maternidad libre, informada y responsable. Desde el 27 de abril del 2007, todas las mujeres podemos acceder a este derecho aquí en el Distrito Federal. Pero a raíz de esto, una serie de grupos conservadores, entre ellos partidos políticos, la jerarquía religiosa y entre muchos grupos llamados pro vida, que en realidad son grupos antiderechos, se hacen unas reformas constitucionales que actualmente son 17 estados donde reforman sus constituciones y supuestamente protegen la vida desde el momento de la concepción, limitando así los derechos reproductivos de las mujeres. Estos son los estados donde se protege supuestamente este derecho, que son Baja California, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, Quintana Roo, Colima, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Yucatán. Esto ocasiona condiciones desfavorables para que las mujeres puedan ejercer este derecho. Y bueno, también lo que nos dice que las mujeres tengan que elegir el aborto como una opción o como un derecho, es que tampoco contamos con una educación sexual integral y laica que nos permite, ni con el acceso universal a métodos anticonceptivos, puesto que vemos que es una realidad que a pesar de que México ha firmado diferentes instrumentos internacionales donde se compromete a defender estos derechos o a socializar toda la información, a proveer de métodos anticonceptivos, pues es una realidad cuando trabajamos en alguna comunidad o en algún otro estado que las mujeres o las y los jóvenes se acercan a los centros de salud por condones y les dicen: es que tienes que venir con un padre o con tu papá o con tu mamá, ya ni siquiera con un adulto, ¿no?, que se haga responsable. Y también lo que vemos es que también permea como muchísimo la cultura del machismo, y cuando tú hablas con una mujer de una comunidad indígena o rural te dicen: es que si yo le llevo a mi esposo los condones, me van a decir: pues ¿con quién te estás metiendo? ¿Por qué me lo estás pidiendo? ¿Por qué me estás exigiendo? Y lo que propicia una situación de violencia. Pero esto nos habla también del sistema patriarcal y machista, del sistema gubernamental también patriarcal y machista en el que vivimos, donde las mujeres no somos dueñas de nuestras decisiones y de nuestro cuerpo. ¿Qué implica la despenalización del aborto? Fortalece el ejercicio cuarto de nuestra Constitución, que es el máximo documento de protección de derechos de las y los mexicanos, y el artículo cuarto constitucional dice que todas las personas somos libres de elegir el número de hijos que queremos tener, el espaciamiento y sobre todo decidir si queremos o no tener hijos. También la despenalización implica el respeto a la libertad de elegir de las mujeres, asegura la salud de las mujeres con servicios de calidad, garantiza la libertad de creencia y de conciencia y evita la criminalización hacia las mujeres que ejercen su derecho a optar por una maternidad libre y voluntaria. Porque, bueno, en los estados donde se penaliza a las mujeres, donde se encarcela, donde se les señala, también hay unas legislaciones que están cambiando para decir: ah, bueno, no te encarcelo, pero entonces tú vas a hacer tantas horas de servicio comunitario. Y entonces esto lo único que hace es seguir criminalizando a las mujeres, porque sigues pagando por la culpa que cometiste, y aparte de que son señaladas y estigmatizadas en sus comunidades o en los lugares donde vivan. En México existen 8 causales por las cuales una mujer puede interrumpir su embarazo de manera legal.
cuando el embarazo es resultado de una violación, que este es en todo el país. Bueno, y estas causales van a depender de los códigos penales de los estados, ya que no en todos los estados estas causales son vigentes. El aborto es provocado accidentalmente. El embarazo pone en riesgo la vida de la mujer cuando el producto tiene malformaciones congénitas o genéticas. De continuar con el embarazo se provocaría un grave daño a la salud de la mujer. Cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida. Cuando la mujer vive en situación de pobreza y tiene al menos 3 hijos, y este es el caso único de Yucatán. Y bueno, el caso único del Distrito Federal, cuando la mujer así lo decide dentro de las primeras 12 semanas de gestación. El Estado tiene la obligación de garantizarnos salud, de garantizarnos educación. Y bueno, la ILE no significa, la ILE, la interrupción legal del embarazo, no significa estar a favor del aborto o verlo como un método anticonceptivo. La ley de interrupción legal del embarazo es una ley integral donde permite a las mujeres decidir si continúan o no con un embarazo no planeado o no deseado. Siempre es una ley voluntaria, y también es una ley que dice que debe tener la mujer consejería, debe irse con un método anticonceptivo, y también donde promueve la educación sexual para prevenir precisamente estas situaciones, así como también prevenir otras cosas como infecciones de transmisión sexual, promover una salud sexual placentera y responsable. La ley no obliga a ninguna mujer a abortar, permite decidir. Entonces estamos hablando que el derecho a decidir es un derecho por ley y convicción que facilita que todas las mujeres podamos decidir sobre el ejercicio de nuestra sexualidad y reproducción, que implica necesariamente decidir sobre nuestras vidas, nuestro presente, nuestro futuro, todos nuestros proyectos de vida. El derecho a decidir promueve que cada mujer decida de manera libre e informada si queremos tener hijos o no, cuántos y cuándo es el mejor momento para ellos, lo que dice el artículo 4 de nuestra Constitución. Bueno, ¿dónde podemos encontrar información sobre interrupción legal del embarazo? Está el número de ILETEL, que es el servicio del gobierno del Distrito Federal, donde podemos encontrar toda la información sobre hospitales, requisitos, también asesoría psicológica si así lo requieren las mujeres. Está la página de ANDAR, que es la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, que donde pertenecemos, IPAS México, Equidad de Género, que es de donde viene desde ser, Católicas por el Derecho a Decidir, el Population Council y GIRE. Están las unidades delegacionales de mujeres, que tenemos una en cada delegación. Y bueno, hay muchísima información. También nosotros traemos un folletito donde vienen los hospitales y clínicas del Distrito Federal donde este servicio es legal, seguro y gratuito para las residentes del Distrito Federal. Los requisitos van a variar dependiendo de la clínica, pero hay 3 clínicas, una que se encuentra en la delegación Iztapalapa, que es la Clínica Santa Catarina, otra en la delegación Venustiano Carranza, que es la Clínica Beatriz Velasco, y la clínica más nueva, que es la Clínica Marta Lamas, en la delegación Miguel Hidalgo, donde se atienden a mayor número de mujeres. La interrupción es legal, voluntaria, bueno, en todos los hospitales, pero bueno, es gratuita, tanto para las residentes del Distrito Federal como para las mujeres que vienen de otros estados de la República. Y bueno, aquí viene también el número de ILETEL y las páginas que ya les había mencionado, y bueno, al final repartimos como unos folletos que traemos referentes al tema. Y bueno, termino esta presentación con esta frase, que es educación sexual para decidir. Esta educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, como se supone que debe ser la educación en México. Anticonceptivos para no abortar, ejercer este derecho de acceder a los métodos anticonceptivos, ya que México se ha comprometido. Y al aborto legal para no morir. Este aborto legal, obviamente, respetando este derecho fundamental que tenemos las mujeres a elegir. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, chicos. Le toca el turno a Alexis Hernández. Van a cambiar la presentación. Bueno, ¿cómo están?
bueno. ¿Alguien de ustedes estuvo por acá en el centro por ahí de las 5 de la tarde, 5:30, 6, en Madero? ¿Nadie? Ayer, como lo comentaba Alejandra, se conmemoró un año más, el 28 de septiembre, que es la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Es una fecha importante, digamos, para el tema de derechos humanos, sobre todo el tema de derechos de las mujeres, y pues no solamente, parte de mi presentación voy a hablar un poco también desde la perspectiva de los hombres, que hacen los hombres hablando del tema del aborto, ¿no? Como yo en este caso, porque también se trata si bien se trata de un tema de derechos humanos, también se trata de un asunto de justicia social, de equidad de género, ¿no? De igualdad ante la ley, de democracia, y en eso pues todas y todos tenemos algo que ver, ¿no? Mi presentación les voy a explicar algunas cositas más técnicas, digamos, desde el punto de vista de la salud pública y desde algunos aspectos médicos. La organización en la que yo trabajo, IPAS México, nos dedicamos a trabajar temas de salud, salud reproductiva, derechos reproductivos, y trabajamos muy de cerca, sobre todo con el personal de salud en el Distrito Federal, que han sido los responsables de implementar ya en los servicios de salud el programa de interrupción legal del embarazo. Nos dedicamos a capacitar, actualizar al personal en las nuevas técnicas, en argumentación sobre salud pública y en hacer incidencia en colaboración con otras organizaciones de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, para favorecer cambios progresistas en la normatividad en materia no solo de aborto, sino de educación sexual en general, del acceso a los servicios de anticoncepción, y bueno, pero nos focalizamos sobre todo en el tema del aborto, ¿no? Es un breve contexto. Ustedes saben que a partir de 2007 en el Distrito Federal, nuestra ciudad, la interrupción legal del embarazo se despenalizó hasta la semana 12 de gestación. Después de la semana 12, por cualquier razón, ¿no? Cualquier mujer de cualquier edad, de cualquier sector social económico, de cualquier creencia religiosa, puede acceder a estos servicios en cualquier servicio público del Distrito Federal, y también puede acudir a clínicas o servicios particulares, como es el caso de MyStops y otros servicios que a eso se dedican. Pueden acudir hasta la semana 12 bajo cualquier razón. Después de la semana 12 solamente están permitidos aquellos abortos que se realizan bajo las causales permitidas por la ley, como en otros estados: que el embarazo haya sido producto de una violación, que el producto tenga malformaciones congénitas no compatibles con la vida, que el embarazo ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer, ¿no? Hasta el momento, según datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, se han realizado más de 75,000 procedimientos en el Distrito Federal. Han accedido mujeres, como les decía, de todas las características, incluso de mujeres que no son necesariamente del Distrito Federal. Se estima que alrededor del 20% de todas las mujeres que han accedido a los servicios de ILE en el Distrito Federal son del Estado de México. Que está bien que todas las mujeres de todos los estados puedan acceder a los servicios de salud del Distrito Federal, pero creo que también es una muestra clara de que los estados deben modificar sus leyes para poder atender a esas mujeres que requieren interrumpir un embarazo y que, como en su estado no lo pueden hacer, vienen al Distrito Federal, ¿no? Esa es una carga pues fuerte para el Distrito Federal, porque implica recursos, es una cosa ahí que también es injusta para las mujeres, porque tienen que viajar, muchas de ellas la gran mayoría son pobres, de escasos recursos, de comunidades marginadas, entonces tienen que hacer una serie de arreglos para poder salir de sus comunidades
y venir al Distrito Federal, ¿no? Muchas vienen sin comer, sin saber dónde quedarse, entonces los estados deberían de hacerse cargo de esta situación también, ¿no? Y bueno, ustedes, cuando se despenalizó el aborto en el 2007 en el Distrito Federal, se esperaba que en el resto de los estados ocurriera algo parecido, ¿no? Que entonces empezara a haber más apertura en los estados, pero ocurrió justamente lo contrario. 17 estados, porque uno ya lo tenía, Chihuahua ya tenía una ley restrictiva, pero 17 estados así, rapidísimo, se pusieron de acuerdo en cortito para modificar las constituciones locales y añadir un párrafo que dice que se va a proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, con la idea de, sobre todo, estas iniciativas fueron impulsadas por partidos políticos conservadores como el PAN y con apoyo del PRI y con la presión y el apoyo de la Iglesia Católica y de los grupos conservadores, con la idea de blindar a los estados del tema del aborto, ¿no? Hubo mucha confusión a partir de estas reformas porque se creyó que entonces esas reformas iban a invalidar todas las demás causales, pero no es así, y muchas mujeres, muchas personas, incluso los funcionarios de salud y de procuración de justicia, desconocen que esas modificaciones no invalidan las causales legales ya reconocidas, ¿no? Como que el embarazo sea producto de una violación y las que ya les había mencionado. A partir de estas modificaciones se emprendió una cruzada pues que nosotros consideramos desmedida, ¿no? De una muestra de la violencia del Estado desmedida hacia las mujeres, porque entonces empezaron a agudizar los casos de persecución y de denuncia y de encarcelamiento a mujeres que llegaban a las clínicas con un aborto en evolución, y entonces el personal de salud, antes que atenderlas, lo que hacía era hostigarlas, cuestionarlas y dar parte al Ministerio Público para que vinieran y se las llevaran presas. Entonces, a muchas mujeres, empezamos a ver casos de mujeres que habían sido encarceladas con penas hasta de 27 años de cárcel, ¿no? De prisión, cosa que era totalmente injusta, ¿no? Porque cuando empezamos a ver los casos, qué tipo de mujeres eran, nos dimos cuenta que otra vez eran las mujeres más desfavorecidas, las mujeres jóvenes, mujeres de sectores rurales o indígenas, ¿no? Mujeres pobres. Y una mujer con recursos jamás se va a ver sometida a un tratamiento así, ¿no? Entonces eso nos deja ver cómo en nuestra sociedad permean inequidades y desigualdades sociales, de clase, de género, pues bien grandes todavía, ¿no? Ese es un punto que nos interesa mucho poner sobre la mesa. Entonces es eso, y estos grupos conservadores tienen la intención de cambiar la Constitución Federal, pero eso es muy difícil, ¿no? Que se logre. Entonces, ese es como el contexto general de cómo está nuestro país, de cómo estamos en el Distrito Federal. Y a pesar de que esto es algo que nos interesa también mucho compartirles, ¿no? Hemos visto que siguen siendo las mujeres más desfavorecidas quienes se ven más perjudicadas. El hecho de que, por ejemplo, de que en el Distrito Federal haya un marco legal y normativo favorable, ¿no? Accesible, no significa que todas las mujeres van a tener acceso a los servicios de salud de interrupción legal del embarazo, porque otra vez si ustedes revisan los datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, se van a dar cuenta que la gran mayoría de las mujeres que acceden a los servicios de ILE en el Distrito Federal son jóvenes que tienen entre 24 y 30 años, universitarias, ¿no? O profesionistas. Pero eso no quiere decir que sean las universitarias y las profesionistas las que más abortan, sino que son las que más acceden al servicio, ¿no? Las que no acceden no aparecen, desde luego que no aparecen ahí en las encuestas, ¿no? Y las que no acceden son las más jóvenes, las chavas menores de 20 años, las que son más pobres, las que tienen menos acceso a la información. Ustedes saben que a pesar de que el Distrito Federal es la capital del país, hay sectores pues muy marginados, ¿no? Vayan a Tláhuac, vayan a Iztapalapa, y se van a dar cuenta de que hay realidades muy distintas tan solo en una misma entidad.
realidad, ¿no? Entonces todas estas mujeres que son marginadas, que viven en situaciones difíciles, pues son las que menos acceden. Entonces esa es una barrera social que hay que vencer, ¿no? Si bien ya está el marco legal y normativo favorable, eso no garantiza que todas las mujeres van a tener acceso, ¿no? Bueno, aquí es en donde a mí me gusta explayarme, así es que, y no sé, va a haber preguntas, ¿verdad? Después, ok, entonces pueden preguntarme todo lo que quieran, anótenlo, y a ver qué les invento. La gran pregunta es, sí, ok, pero ¿por qué abortan las mujeres? Si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿qué es lo que me responderían? ¿Por qué se imaginan ustedes que abortan las mujeres? Así, grítanlo por ahí. Porque nunca en su vida Ahí no alcanza a salir lo demás. No. Sí, perdón, ya aquí se me fue, pero esto se los queda. Sí. Ah, ya está, perdón. Sí, una de las razones por las que las mujeres interrumpen un embarazo es porque ese embarazo puede dificultar su plan de vida futuro, ¿no? ¿Por qué existen los abortos? Esa es como la pregunta en principio que nos tendríamos que hacer, ¿no? Los abortos existen y hay mujeres que abortan porque simplemente hay embarazos que las mujeres no desean, ¿no? Toda esta idea de que las mujeres, su mayor sueño y realización es ser madres, no es del todo cierto, ¿no? O sea, hay mujeres que no necesariamente tienen como parte de su proyecto de vida la maternidad, o no por lo menos como se tenía hace algunos años, como la tenían nuestras abuelas, ¿no? En donde sí, a los 16, 17 años ya, y los que Dios nos mande, ¿no? Y los que ella aguante, porque además muchas mujeres de las generaciones de nuestras abuelas y bisabuelas morían por casos relacionados al embarazo, ¿no? Entonces, mientras siga habiendo embarazos que no se desean, ¿no? Que no se desean continuar a término, van a seguir habiendo abortos. ¿Y por qué hay embarazos que no se desean? ¿Por qué una mujer se embarazaría sin desearlo? Por falta de información. ¿Por qué más? una violación. Porque no accedió a los métodos anticonceptivos. ¿Por qué más? Por una violación. Por violación, por machismo también, ¿no? Hay presión, ¿no? Y cerrazón por parte de muchos hombres para que las mujeres puedan usar anticonceptivos, ¿no? Hay una infinidad de razones por las que las mujeres se embarazan sin desearlo, ¿no? De hecho, gran parte de todas y todos quienes estamos aquí provenimos de un embarazo no planeado, es decir, que no estaba planeado. Se dice que más del 50% de todos los embarazos en nuestro país son no planeados, o sea, que de repente ¿no? Se nos fue. Ya de ahí la mujer y la pareja, si es que está ahí con ella acompañándola, empiezan a platicar y a decidir, bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues sí, no, ya, mira, estábamos pensando ya en que tuviera un hermanito, Sofía, porque no sé qué, ¿no? Entonces, un embarazo no planeado se puede convertir en un embarazo deseado o no deseado, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Entonces, gran parte de quienes estamos acá provenimos de embarazos no planeados, ¿no? Ya el deseo es una cosa distinta, ¿no? Entonces, hay mujeres que se embarazan sin desearlo porque hay relaciones sexuales sin protección, hay fallas anticonceptivas porque ningún método es 100% efectivo, y eso ahorita se los voy a explicar, y porque hay relaciones sexuales forzadas, ¿no? Hay violencia sexual contra las mujeres, y también contra los hombres, porque los hombres no se embarazan, y quienes agreden a los hombres sexualmente generalmente son otros hombres mayores o de más jerarquía, ¿no? No son las mujeres quienes abusan sexualmente de los hombres. Hay algunos casos que tienen que ver con abuso sexual, pero no es la regla, ¿no? Y porque hay razones económicas, sociales y de salud, ¿no?
¿Qué les puedo decir sobre el tema de las relaciones sexuales no protegidas? Me voy a parar para alcanzar a ver lo mismo que les voy a decir. Esta es una gráfica que habla de un indicador que el sistema de salud utiliza para medir el nivel de éxito de los programas de anticoncepción, que se llama necesidad insatisfecha de anticoncepción o demanda insatisfecha de anticoncepción. La demanda insatisfecha es un indicador que mide a la proporción de mujeres que están en edad fértil, que tienen, es decir, entre 15 y 45 años, que son sexualmente activas, que viven en pareja, están unidas, que no usan un método anticonceptivo y que no desean embarazarse, pero parece que precisamente quieren embarazarse, ¿no? Pero no quieren embarazarse, pero viven en pareja, son sexualmente activas y no usan un método. Entonces, esa proporción de mujeres es mucho más alta, miren, en poblaciones jóvenes, ¿no? Hay una gran cantidad de mujeres, adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años que está expuesta a un embarazo que no desea porque no tiene acceso a los servicios de anticoncepción, ¿no? Un embarazo se previene cuando se es sexualmente activo usando métodos anticonceptivos, ¿no? No hay de otra. Pueden no tener relaciones sexuales, pero no tener relaciones sexuales no es personas para quienes no es de por vida, ¿no? Solamente las monjas o los sacerdotes, y eso ni así, ¿no? Porque hay sacerdotes y monjas que son muy activos sexualmente. Entonces, la abstinencia es una fantasía, ¿eh? Para prevenir un embarazo actualmente hay que usar anticonceptivos modernos además, porque el coito interrumpido o el calendario, esos no son métodos. Si se quieren embarazar, usen el coito interrumpido y el calendario, ¿no? Pero si no se quieren embarazar, usen un método regular. Y hablando de métodos, esta es una gráfica que muestra el primer método que usaron las mujeres, ¿no?, en nuestro país. Son datos de una encuesta, allá abajo viene, se llama ENADID, es la encuesta nacional sobre dinámica y demográfica 2009, es la encuesta más reciente. Y vean aquí, lo que les quiero mostrar es ese 24% que corresponde al dispositivo intrauterino. El hecho de que el dispositivo intrauterino haya sido el primer método que utilizaron las mujeres en nuestro país significa que ya hubo un embarazo antes. En nuestro país a las mujeres les colocan el dispositivo intrauterino después de algún evento obstétrico, es decir, después de un parto, después de un aborto, después de que hubo un embarazo. Entonces eso nos quiere decir que la prevención llegó tarde, ¿no? Porque ya hubo un embarazo. Entonces ese es casi 25% de las mujeres. Así se practicaba antes, ¿no? Pero ahora existen dispositivos intrauterinos más pequeños que son para las mujeres llamadas nulíparas o nuligestas, que quiere decir que no han tenido un parto y que no se han embarazado. No tiene que ser con autorización de su papá. Ese es otro tema, pero se los voy a decir rápido. Todos los métodos anticonceptivos en nuestro país son gratuitos y accesibles para todas las mujeres y también los chavos, independientemente de su edad, independientemente de cualquier característica, incluyendo la edad. Para el caso de las mujeres menores de 18 años, no requieren el consentimiento de su papá o de su mamá. Eso no significa que no lo puedan platicar, ¿no? Pero cuando las chavas van a los servicios de salud, el personal de salud está obligado a proporcionarles cualquier método, incluyendo el dispositivo intrauterino, sin que vaya su mamá o su papá, porque la ley general de salud, que es la que rige estas cosas, dice que solamente se requiere de la firma del consentimiento informado de los adultos cuando se trata de un procedimiento invasivo que tiene que ver con el uso de anestesia y con el uso de instrumental quirúrgico.
Ningún método anticonceptivo, incluyendo el dispositivo intrauterino, a pesar de que se introduce en el útero, se considera, según la Ley General de Salud, un método invasivo. Entonces, no es necesario que las chavas vayan con menores de 18 años, vayan con el consentimiento de sus papás. Y aún así, los papás no deciden si la chava o el chavo usa un método anticonceptivo. En todo caso, respaldan la decisión. Quienes deciden son ellos o ellas, y los papás y las mamás están para respaldar la decisión. Y cuando hay una controversia, cuando hay un choque ahí de intereses, lo que se hace, lo que el Estado y los servidores públicos están obligados a hacer es actuar conforme al interés y al bienestar supremo de la menor de 18 años, no del papá y no de la mamá, ¿no? Y eso es una cosa que no sabemos y que en nuestra sociedad nos cuesta mucho trabajo aceptar, porque estamos acostumbrados a que los niños tienen que respetar a sus mayores, ¿no? Y que lo que dicen los mayores, lo que dice papá y mamá, y el abuelo y la abuela y todo el mundo, hasta el perro casi, es lo que tienen que hacer los niños, ¿no? ¿Qué se les dice muchas veces a los niños? Respeta a los adultos, respeta a tus mayores, ¿no? Yo soy, ¿no? Hay una cosa muy jerárquica en nuestra sociedad en donde nos cuesta trabajo aceptar la autonomía de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, pero la normatividad no tiene ninguna restricción para menores de 18 años. Ok, voy a seguir. El 19.8% como primer método que utilizaron fue el condón, ¿no? Está bien que como primer método haya sido el condón. Y allá aquella letra que dice AE, bueno, aquellas letras que dicen AE, es la anticoncepción de emergencia. ¿Qué es esta? Es por ahí de 1.2% como primer método anticonceptivo. Eso significa que no usaron un método regular o más efectivo antes, sino que no usaron nada y entonces usaron la anticoncepción de emergencia para prevenir el embarazo, ¿no? No, me voy a sentir raro. Entonces, miren la que sigue. Esta es una gráfica que muestra a la cantidad de personas, de mujeres sobre todo, que han usado la anticoncepción de emergencia alguna vez. Y quienes más la usan son las mujeres más chavas, que tienen entre 15 y 19 años, ¿no? Quienes más usan la anticoncepción de emergencia. ¿Ustedes creen que esto está bien o está mal? Mal, ¿por qué mal? La información. Ajá. ¿Qué más? Es dañino para su salud. ¿Es dañino para su salud? No es dañino para su salud. La anticoncepción de emergencia tiene efectos secundarios que no duran más de 24 horas, más de un día. Y incluso si lo usa repetidas veces, no le va a hacer nada más, va a estar todo ahí, ocasiona náuseas, dolor de cabeza, pero no la afecta a su salud, ¿no? Si digo que está mal por un lado y bien por el otro, porque no hubo la asesoría o la información adecuada para prevenir, y bien por el otro porque puede prevenir un embarazo no deseado. Exactamente, esa es la lectura que acá desde el sector salud le damos, y de hecho decimos que ni está bien ni está mal, simplemente es. Y lo que decimos es que puede ser negativo porque nos puede dejar ver que no tuvieron acceso a algún otro método, no tenían información o que simplemente no usaron un método regular, pero también lo consideramos bueno porque significa tres cosas. Significa que estas chavas conocen la anticoncepción de emergencia, saben cómo usarla, y eso tiene que ver con acceso a la información, y además pudieron conseguirla, y tiene que ver con el acceso a los servicios, ¿no? Entonces eso desde la idea de la salud pública es positivo, porque entonces significa que tenemos a mujeres informadas que saben cómo usar ese método y que además tuvieron acceso al método, ¿no? Entonces, por esas razones es que hay relaciones sexuales sin protección, ¿no? Porque vemos que el Estado no alcanza a dar la cobertura necesaria para que todas las mujeres y todos los hombres puedan usar anticonceptivos.
y como las personas tenemos sexualidad y la ejercemos, ¿no? Independientemente de las creencias religiosas o sociales o culturales que tengamos, pues hay prácticas sexuales desprotegidas y eso puede ocasionar embarazos que no se desean y también infecciones, ¿no?, de transmisión sexual. Luego, aún imaginemos que el estado, que vivimos en un país increíble en donde todas las personas ejercen plenamente sus derechos y pueden acceder a los servicios de información, de educación sexual y de anticoncepción. Y entonces todas las personas en nuestro país usan métodos anticonceptivos. Pues aún así, a raíz de las fallas anticonceptivas, existirían más de 37 millones de embarazos no planeados en el mundo. Este es en el mundo, no es solo en el país, en el mundo en un año. Y esta es una tablita, está en inglés porque es la única versión que hay, solamente está en inglés. Es una tablita de la Organización Mundial de la Salud, que es una instancia que se encarga de regir internacionalmente los temas de la salud, ¿no? Y tiene una división especial para hablar de temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, de acuerdo a la estimación de la Organización Mundial de la Salud, del total, imaginando que todas las mujeres utilizaran métodos anticonceptivos, producto de las fallas anticonceptivas, porque los anticonceptivos no son infalibles, existirían más de 33 millones de embarazos no planeados en todo el mundo en un año, ¿no? No hay estimaciones locales por país, ¿no? Es la estimación global anual. Por eso nos deja ver que aún utilizando todo el mundo métodos anticonceptivos, va a seguir viendo embarazos que no se planean por las fallas anticonceptivas, ¿no? Que pueden ser por cualquier razón, por muchas razones pueden fallar los métodos anticonceptivos, pero van a seguir existiendo y muchas de esas mujeres que se embarazan sin planearlo van a seguir buscando interrumpir o no ese embarazo, ¿no? Luego, ¿qué les puedo decir sobre la violencia sexual en nuestro país? Bueno, estos son datos de la región, de América Latina y de México. De acuerdo a datos de UNIFEM, que ahora es ONU Mujeres, es una agencia de las Naciones Unidas para tratar los asuntos de las mujeres. En un estudio que hizo en 2009, es lo más reciente, descubrió que en América Latina hasta 6 de cada 10 mujeres habían sido víctimas de violencia sexual. Hasta 6 de cada 10 mujeres. En nuestro país, el dato que tenemos es de la encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres. Según esa encuesta, en México, del total de las mujeres que sufrieron violencia sexual, el 65% tenía entre 10 y 20 años. O sea, imagínense que son las más chavitas que tienen entre 10 y 20 años, que están en la adolescencia, quienes sufren más de la violencia sexual, ¿no?, en nuestro país. Y como producto de la violencia sexual hay una gran posibilidad de que esas mujeres pues tengan un embarazo, ¿no?, producto de esa violación. Entonces tiene que ver con una cuestión de machismo, ¿no?, de seguir viendo a las mujeres como objetos y sentir que los hombres tenemos el derecho y la facultad de poder decidir sobre ellas y usarlas, ¿no? E incluso de justificar, pues es que traía falda y ella me provocó, ¿no? Cosas tan absurdas como esas, ¿no? O los acosamientos en el transporte público, o sea, todas estas cosas que, por ejemplo, ustedes han visto, separación de vagones exclusivo para mujeres, tiene que ver con eso, porque pareciera que los hombres no podemos comportarnos como personas civilizadas y no, o sea, pareciera que somos incontenibles y que entonces a la menor provocación pues ya tenemos que atacar, ¿no?, o lo que sea. Entonces, mientras siga habiendo hombres que acosan a las mujeres y que las hostigan sexualmente, pues medidas como la separación de vagones en el transporte público van a seguir siendo necesarias, ¿no? Cuando tengamos una sociedad en que todos los hombres somos respetuosos de todas las personas
incluyendo a las mujeres, y que no las hostigamos y no las abusamos sexualmente, pues entonces sí, ya vamos a, hasta baños mixtos vamos a poder tener, ¿no? Pero mientras no, pues va a seguir siendo muy difícil eso, ¿no? Entonces, muchas mujeres además se exponen a procedimientos inseguros para interrumpir un embarazo, ¿no? Y se relaciona con el tema de una cosa que le llamamos mortalidad materna. En México, en una estimación que hicimos en la organización en la que trabajo, en IPAS, hicimos un análisis de las causas maternas, de las muertes maternas entre 1990 y 2008. Y vimos que se habían reportado 25.150 mujeres que murieron por causas relacionadas con el embarazo. Las mujeres son las únicas personas que se mueren por causas relacionadas al embarazo, porque son ellas quienes viven en su propio cuerpo este evento, ¿no? Eso equivaldría a más o menos, imaginen, 125 aviones de los grandotes llenos de mujeres embarazadas que se estrellan y todas las mujeres mueren, ¿no? A eso equivale. Pero el tema de la mortalidad materna en nuestro país de repente no es tan visible, porque las mujeres que se mueren por causas relacionadas al embarazo otra vez son las que viven en zonas marginadas, las mujeres indígenas, y ocurren aisladamente. Pero si las reuniéramos a todas, veríamos que equivale a eso, ¿no? Imagínense, tan solo un avión lleno de mujeres embarazadas que se estrella sería noticia, ¿no? No pasaría desapercibido, pero como ocurren así aisladamente, pues no se le pone mucha atención. Las mujeres que mueren por causas relacionadas al aborto inseguro equivaldría a más o menos 9 aviones, ¿no? Son como el 7% del total de las muertes maternas en ese periodo que analizamos, del 90 al 2008. Entonces muchas mujeres se mueren por las complicaciones de los abortos inseguros, y a esto se le llama un problema de salud pública, porque es una situación de salud en la que está afectando a una gran cantidad de personas, en este caso mujeres, y que el Estado parece que lo rebasa, ¿no? Entonces es un problema de salud pública porque afecta a esa gran cantidad de mujeres, y pareciera que no hay manera, ¿no?, de solucionarlo. Que sí la hay, ¿no? Sería cambiando las leyes, legalizando el aborto y teniendo personal capacitado y servicios accesibles, ¿no? Entonces menos mujeres se morirían. Y un ejemplo es el Distrito Federal. Desde que se legalizó el aborto en el Distrito Federal, la mortalidad materna relacionada al aborto inseguro bajó y sigue bajando. Entonces, porque eso significa que entonces ya las mujeres acceden a servicios seguros, gratuitos, con personal capacitado, ¿no?, que las tratan bien y que además les dan orientación sobre anticoncepción y sexualidad, y ya, ¿no? Y no como en otros estados que siguen recurriendo a los métodos inseguros, a los test, a los ganchos, a pegarse, a dejarse caer por las escaleras y todos esos métodos que ponen en riesgo su salud, ¿no?, y su vida. Esta gráfica no salió, pero nada más era para decirles que del total de las mujeres que mueren por aborto en nuestro país, el 13% corresponde a mujeres que tienen menos de 20 años, es decir, que son adolescentes. Esto es una vez más para dejar ver que pues las adolescentes no solamente tienen relaciones sexuales, ¿no?, sino que no tienen información, se están embarazando sin desearlo, y que están recurriendo a métodos de interrupción del embarazo inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida, ¿no? Entonces, por eso decimos, quienes trabajamos en este tema, que cuando hablamos del aborto nos referimos a un tema de salud pública por las consecuencias que tiene sobre las mujeres, ¿no?, sobre la mortalidad materna que ocasionan los abortos inseguros, por las secuelas que además tienen los métodos inseguros en las mujeres, ¿no? Es un tema de justicia social porque vemos que quienes son más afectadas son las mujeres que tienen escasos recursos, ¿no?, las mujeres marginadas, las mujeres más jóvenes, las mujeres indígenas, ¿no? Esto no le pasa a una mujer que tiene dinero, ¿no?, que tiene recursos y que tiene toda la capacidad para poder, incluso en los estados en donde las leyes son muy restrictivas, las mujeres que tienen recursos pueden acceder al servicio, ¿no?, al servicio particular, o como antes que se iban a los Estados Unidos
y allá tienen el aborto y ya, ¿no? Pero a eso una mujer que no tiene los recursos pues no puede acceder a eso, ¿no? Es un asunto de equidad y de igualdad ante la ley, porque ¿qué dice nuestra Constitución? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos o hijas, ¿no? Pero eso vemos que en la realidad no ocurre. Quienes se llevan la peor parte en los temas de sexualidad y de reproducción son las mujeres, ¿no? Son las mujeres quienes sufren más la violencia sexual, son las mujeres quienes por vivir tan solo el tema ahí corporal, quién pone el cuerpo y quién no, o sea, las mujeres con el simple hecho de que el embarazo ocurre en sus cuerpos ya las pone en una situación totalmente dispareja en relación con los hombres, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poquito más sobre este tema, que además a mí me gusta mucho, y es un tema de derechos humanos, porque todo esto tiene que ver con los derechos humanos, con el derecho a acceder a información, con el derecho a la vida, con el derecho a la protección de la salud, ¿no? Con el derecho a la autonomía, ¿no? Con el derecho a la ciudadanía, y yo digo que tiene que ver también con el derecho a tener derechos, ¿no? Los derechos sí están ahí, ¿no? Pero no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al ejercicio de los derechos. Entonces, deberíamos de tener el derecho a ejercer nuestros derechos, ¿no? Y esa es una realidad que no se cumple para muchas personas en nuestro país y particularmente para las mujeres, ¿no? Esto me lo voy a saltar rápido por el tiempo, porque además creo que ya estoy colgado, pero tiene que ver con cuestiones médicas. El aborto es la interrupción del embarazo hasta la semana 22, más o menos, según las definiciones médicas, según la Organización Mundial de la Salud, y se puede dividir de estas maneras: inducido o espontáneo. El inducido es cuando se provoca, el espontáneo es cuando ocurre así nada más, seguro o inseguro dependiendo de las condiciones y el personal que lo realice, legal o ilegal, dentro del marco legal o fuera del marco legal, quirúrgico o médico dependiendo de la técnica, primero o segundo semestre dependiendo del momento, y completo o incompleto dependiendo de si se expulsó todo o no, ¿no? Eso es súper rápido. Los principales métodos recomendados, los métodos seguros para interrumpir un embarazo recomendados por la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo son dos. Hasta la semana 12 de embarazo, ustedes ahí ven las semanas de gestación, ¿no? De la 4 a la 22, hasta la semana 12 se recomienda la aspiración manual o la aspiración eléctrica. Ahorita vamos a verla. Después de la semana 12 también se puede usar la aspiración, pero solamente con personal especializado, ¿no? Hasta la semana 9, es decir, menos de 10 semanas, se puede usar medicamentos para interrumpir un embarazo. En México, ahorita les voy a decir cuáles son los que utilizamos en México. En México utilizamos que es la aspiración manual endouterina, que es una jeringa más o menos del tamaño del micrófono. Es una jeringa de plástico con cánulas de plástico, también flexible, entonces es mucho más fácil, mucho más barato, menos violento, es menos riesgoso para las mujeres. Es un procedimiento que dura entre 10 y 15 minutos y que no se requiere pasar al quirófano, no se requiere de anestesia, sino solamente de sedación local, y el mismo día, desde que llega hasta que sale, el procedimiento dura 2 o 3 horas, ¿no? Desde que llega y pasa la consejería y esto que el otro, el preparan, pasa, le hacen el procedimiento en 15 minutos, pasa a recuperación, le dan la consejería post y ya se va el mismo día a su casa, ¿no? Es súper fácil y menos riesgoso. Lo que se utilizaba antes y que se sigue utilizando en algunos estados donde no hay información es el famoso legrado. Ustedes han oído hablar seguramente del legrado, ¿no? Es esto. Un aborto no es lo mismo que un legrado, ¿no? El aborto es, el acto legrado es una técnica médica que utiliza estos instrumentos. Estas cosas se llaman legras. Son instrumentos de acero inoxidable, filosas en los márgenes, y lo que se hace con esas es que se raspa el contenido, el útero, ¿no? Por dentro, y eso es mucho más riesgoso, se requiere quirófano, anestesia, es mucho más
puede ocasionar perforación del útero, es decir, ya no se usa. Esto ya es considerado como una técnica medieval, o sea, ya es de la antigüedad. Quien les hable de que su médico les quiere hacer un legrado es que es un médico que no tiene ni idea de nada y que se quedó atorado hace 100 años, ¿no? Y lo que usamos también es los medicamentos. Hay 2 medicamentos que son los que se usan en el Distrito Federal para interrumpir embarazos. Uno es el misoprostol, que es ahí nada más les digo, es un medicamento que lo que hace es provocar contracciones uterinas y ablandar el cuello del útero, ¿no? Y sirve para muchas otras cosas, pero sus usos obstétricos son para eso. También sirve, por ejemplo, para cuando ya en el trabajo de parto, que ayude porque reblandece el cuello del útero, entonces es más fácil para las mujeres tener un parto, pero se utiliza también para antes de las 9 semanas de embarazo para interrumpirlo, ¿no? Y se utiliza en combinación recientemente con otro medicamento que se llama mifepristona, que ese medicamento lo que hace es detener el proceso de crecimiento de las células, ¿no? Y que combinado con el misoprostol pues es ya mucho más fácil la expulsión de los residuos o del producto de 9 semanas o antes, ¿no? El misoprostol tiene varios nombres comerciales. El más famoso durante muchos años fue el mentado Cytotec. Actualmente hay Cytotec, Silux, Tomispral y no me acuerdo qué otro. ¿Cuál? Misoclear. Que justamente es lo que comercializa Maristops, ¿no? Entonces, este método es bien fácil, ¿no? Se realiza antes de las 9 semanas de embarazo, incluso la misma mujer lo puede hacer sin necesidad de ir al doctor. Pero para eso necesita saber cuántas semanas de embarazo tiene, ¿no? Y hay métodos para calcular las semanas de gestación. Busquen asesoría en las páginas que les platicó Alejandra, hay información sobre cómo calcular las semanas de gestación, ¿no? Entonces es un procedimiento que pueden hacer ustedes mismas en su casa, sin necesidad de ir al doctor, muy seguro, muy efectivo, no les va a pasar nada si lo utilizan con las dosis correctas y en el tiempo establecido, ¿no? Es súper fácil y es algo que se está impulsando mucho, sobre todo en otros países, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, donde el contexto legal no es favorable. Lo están impulsando mucho precisamente para que las mujeres puedan tener el acceso, ¿no? Y el misoprostol se compra en cualquier farmacia sin necesidad de receta médica. Fíjense. Entonces, algunas conclusiones. El aborto nunca va a dejar de existir. El aborto es una realidad para muchas mujeres, es una práctica común en nuestra sociedad y lo ha sido durante años en todo el mundo, ¿no? Nunca van a dejar de existir las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, por todas las razones que les platiqué ahorita de manera breve. Una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo lo va a hacer con ley, sin ley, a pesar de la ley, con la religión, aunque la excomulguen, por cualquier razón. Cuando una mujer ya decidió que ese embarazo no para su proyecto de vida, para su situación, no lo puede llevar a término, lo va a interrumpir por cualquier método, ¿no? Las leyes, se ha visto que las leyes restrictivas, es decir, la prohibición total del aborto, como en otros países como en Chile, por ejemplo, en República Dominicana, en Nicaragua, en donde incluso si la mujer está grave y está a punto de morir, no le pueden realizar el aborto, ¿no? En esos países en donde está totalmente prohibida la práctica del aborto, no disminuye la incidencia de los abortos y más que ayudar, empeora la situación de muchas mujeres, porque lo que hace es agudizar el problema. Mientras siga habiendo la restricción, pues las mujeres van a recurrir a cualquier método para interrumpir su embarazo y van a seguir poniendo sus vidas en riesgo, ¿no? Esto es algo que hay que seguir recalcando, ¿no? Se dice, por ejemplo, en Estados Unidos, este dato no lo tenías en México, pero en Estados Unidos
del total de los líderes políticos que se oponen a la despenalización del aborto, el 85% son hombres. Y ese 85% de hombres, el 100% de ellos nunca se van a embarazar, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad en la que todavía los hombres siguen tomando decisiones legislativas, sociales, políticas, para todo el mundo, para todos y todas, incluyendo temas de sexualidad y de reproducción, en donde las mujeres son quienes tendrían que tener un papel más protagónico en esto, ¿no? Es como si, imaginen una cuestión hipotética y absurda, ¿no? Es como si de repente, y lo voy a poner así de perverso, ¿no? Como si de repente todo un grupo de mujeres con poder se reuniera para decidir que entonces todos los hombres a partir de los 25 años se tienen que hacer la vasectomía. O eso, ¿no? Pues es una cosa absurda y desigual, ¿no? Entonces, nadie puede decidir sobre el cuerpo o sobre lo que sucede en las decisiones en los cuerpos que suceden, o sea, sobre las decisiones que suceden en los cuerpos de las otras personas, ¿no? O sea, yo no puedo decidir sobre ustedes, ¿no? Ustedes sobre mí, ¿no? Cada quien decide sobre su propio cuerpo. Legalizar el aborto reconoce el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia reproducción, ¿no? Y no las obliga. La ley de despenalizar el aborto no obliga a nadie a tener que abortar, ¿no? Y las mujeres tampoco se embarazan con gusto para después ir felizmente a interrumpir ese embarazo, ¿no? O sea, hay razones, muchas, como las que vemos acá, por las cuales una mujer se embaraza y decide interrumpir un embarazo, ¿no? Entonces, lo que hace la despenalización del aborto es que ofrece la opción de que las mujeres puedan acceder a servicios seguros y que puedan decidir si quieren o no. Luego, este es ya lo último. Ayer estábamos haciendo, yo me he dedicado a este tema durante algo de tiempo, ¿no? Y cada 28 de septiembre, que es el día en el que se conmemora la despenalización del aborto en América Latina, ¿no? Es como la campaña para que se despenalice. He escuchado a muchas colegas, mujeres, activistas, feministas, dicen, bueno, ¿y qué onda con los hombres? ¿No? ¿Y qué onda con los hombres en el tema del aborto? ¿Tienen o no tienen un rol? Yo digo que sí, y me he dedicado buena parte de mi trabajo a explorar ese tema. Desde luego que ayer que estaba hablando sobre esto, sobre el tema de los hombres, otro hombre me decía, bueno, pero es que los hombres también tienen derecho a decidir si se interrumpe o no ese embarazo, no sé qué. Hay que hablar con igualdad, me decía. Y yo lo que le respondí fue que en este tema, en el tema del aborto, entre hombres y mujeres, no se puede hablar de igualdad, porque no es lo mismo poner el cuerpo que no ponerlo, ¿no? Es decir, no es lo mismo que hable una persona desde su propio cuerpo y con el propio embarazo, como las mujeres, que hable un hombre que pues no, o sea, los hombres no nos embarazamos, no podemos. Entonces no hay igualdad, porque no es lo mismo ponerse a sí misma que haber puesto un espermatozoide, ¿no? Entonces no puede haber igualdad en este tema. Lo que puede haber es equidad, justicia, solidaridad, ¿no? Este es un testimonio que les quiero leer así rápidamente. Exploraban qué es lo que sentían los hombres, esto es en Argentina, los hombres cuyas parejas habían tenido un aborto, ¿no? Y hay muchos hombres que quieren participar, ¿no? Que quieren involucrarse, que quieren apoyar y que quieren pues estar ahí presentes, pero no saben cómo muchas veces, ¿no? O a veces el entorno no les da esa posibilidad o no nos los facilita. En la diapositiva anterior veíamos que de un gran número de hombres en Estados Unidos que acompañaban a sus parejas para recibir información y participar, y eso, una proporción muy menor fue atendida, ¿no? Entonces, en los servicios de salud del DF vemos también eso, ¿no? A los chavos ni los pelan, ¿no? Y los chavos tienen muchas dudas, quieren ver qué onda, si va a estar bien, qué puedo hacer después, no sé qué, ¿no? Y hay mucha angustia por parte de los chavos, ¿no? Y este chavo, miren por ejemplo lo que dice, le preguntan, ¿tú qué sentías mientras estabas ahí en la sala de espera? Y él dice, sentimiento,
El único que yo recuerdo puntual era la idea de desear profundamente que el embarazado fuera yo, que el cuerpo lo tuviera que poner yo. La idea de la desprotección y el manoseo que implica una intervención de este tipo y en el cual en definitiva el hombre siempre está pintado, esa fue siempre mi conclusión. Pero no para desculpabilizar ni nada, es que en definitiva en estas situaciones el hombre está pintado, ¿no? Y es eso, muchos chavos no saben cómo relacionarse, ¿no? Cómo situarse, qué hacer, ¿no? Y hay muchos quienes les entra esa como, pues sí, si yo pudiera, pues me embarazaba, ¿no? Pero pues no se puede, no podemos, ¿no? Y esta es otra de las grandes consignas del movimiento feminista, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si los hombres se embarazaran? Si los hombres se embarazaran, seguramente el aborto sería legal, dicen, ¿no? En todo el mundo, en servicios gratuitos, con alfombra, ¿no? Pero no lo es. Bueno, no podemos. Aquí lo que yo les digo es que lo siento, no podemos, punto. No nos podemos embarazar. Todavía los hombres no podemos asumir el proceso del embarazo en nuestros propios cuerpos. Pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? Sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Sí podemos solidarizarnos, sí podemos ser compañeros, sí podemos acompañar a las mujeres, ¿no? Sí podemos dejarnos acompañar también, sí podemos denunciar, sí podemos pronunciarnos a favor de que se despenalice el aborto y a favor de que se eliminen todas las muestras de violencia y discriminación contra las mujeres. Sí podemos reinventarnos nosotros como hombres, ¿no? Y transformar nuestras realidades junto con las mujeres, donde no sea necesario separar a las mujeres y los hombres en los transportes públicos, ¿no? En donde no sean necesarias muchas cosas, ¿no? Sí podríamos, pues todas esas cosas, ¿no? El asunto es pues, que le entremos, ¿no? Que queramos, que nos cuestionemos, ¿no? Ayer yo convoqué a un colectivo que nos pusimos los histéricos. Ese soy yo ayer con pelo, hoy me rapé porque me da mucho calor, de repente me dan locuras. Un grupo de amigos y yo conformamos un colectivo que nos hicimos llamar Los Histéricos en referencia a esta idea de que la histeria se había diagnosticado solamente como un mal propio de las mujeres y que tenía que ver con patologizar su deseo sexual y todo eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, no necesitamos nosotros tener útero porque histeria viene de útero, ¿no? Incluso decían que ese mal venía del útero ardiente, que entonces las mujeres se ponían locas y ocasionaban problemas y disturbios en la calle, se ponían ansiosas. ¿Y saben cómo se les trataba médicamente a estas mujeres histéricas? Con una cosa que se llamaban masajes pélvicos para provocar lo que se denominaba un paroxismo histérico, que era básicamente un orgasmo. Entonces a las mujeres como tratamiento médico las estimulaban y entonces cuando llegaban al orgasmo decían ya tuvo el paroxismo histérico, entonces decían ya liberó la tensión, entonces pero era tratar el deseo y la sexualidad de las mujeres como una enfermedad, ¿no? Entonces nuestra idea es que pues nosotros, si bien no tenemos útero, ¿no? Nos unimos, sí podemos tener empatía, sí podemos tratar de ponernos en los zapatos de las mujeres y ser solidarios desde ahí, ¿no? Entonces Los Histéricos responde a esta idea, ¿no? Hicimos una campaña por redes sociales para convocar a más hombres a que se unieran a una manifestación ayer de hombres que se unieran y les pedíamos tráiganse un cojín y para simular que estamos embarazados, ¿no? Porque para responder a la idea de que si los hombres se embarazaran, pues muchas cosas serían distintas. Entonces era una manera de expresar esa solidaridad y la empatía y nadie fue. O sea, de hecho, nada más nos quedamos dos, mi compañero y yo, con nuestra panza y en el Zócalo, y sí hubo otros hombres en la manifestación, ¿no? Que estuvieron ahí apoyando, incluso uno con cartel, pero eran muy poquitos y pues de los que se habían manifestado en que sí, yo puedo, no sé qué,
nadie fue. Y eso nos deja ver también que hay mucho trabajo que hacer con los hombres, ¿no? De sensibilización, y de qué tanto también asumimos y le entramos a eso, ¿no? Yo le decía, yo después de estar ahí 2 horas con el paciente, le decía a la compañera que sí está embarazada, y ¿cómo le hacen para traer esa panza durante tanto tiempo? Yo digo, ustedes ya me cansé, ¿no? Pero imagínense cómo sería, ¿no? Hay que ser empáticos, hay que ver cuál es, o sea, cómo viven esta realidad las mujeres, ¿no? Y pues yo termino ya, muchas gracias, y eso es todo. Participaron en este encuentro feministas procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, por supuesto, Nicaragua, Paraguay y Perú. Esta es la razón por la que estamos el día de hoy conmemorando y también sumándonos a esta campaña de la despenalización del aborto, no nada más en México, sino también en América Latina y el Caribe. Se estima que cada año 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto inducido para terminar con un embarazo no deseado. Y bueno, el tratamiento legislativo que se le ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro, observándose una tendencia hacia la adopción de leyes más liberales. El caso del DF, como bien lo mencionaban, sí avanzamos en gran medida en la despenalización del aborto, pero bueno, en otras entidades de la República Mexicana se cerró aún más esta posibilidad de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos independientemente de la causa del aborto. El simple hecho de decidir si continuar o no un embarazo. Actualmente el 62% de la población a nivel mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, mientras que el otro 25% de la población vive en países que lo prohíben o penalizan. Y bueno, aquí es un pequeño mapa a nivel mundial de cómo está la despenalización del aborto a nivel mundial. Y bueno, las partes en color verde son de los países que está permitido, que está de forma legal. Las partes azules son los países que son legales en caso de violación, que el feto venga con malformaciones, etc. Y bueno, en otros países solamente son por violación, por riesgo de la salud de la madre. Y bueno, en México pues estamos en color negro. Esto quiere decir que solamente en una entidad federativa está despenalizado y bueno, que falta la otra parte del país para poder cambiar de color, ¿no? A verde, que sea en todo el país de forma legal. Y bueno, ya llegando al país, la República Mexicana, pues son 16 entidades federativas de la República que cerraron aún más la brecha a la posibilidad de que las mujeres pudiéramos acceder a una interrupción legal del embarazo. Y estos estados son Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora,
políticos que ya habían mencionado, por ejemplo, Alejandro o Alexis, que organismos internacionales hacen observaciones, sugerencias a nuestro gobierno para que legalice el aborto, pero bueno, solamente quedan en observaciones, ¿no? Muchas veces han hecho oídos sordos a estas observaciones. Esta frase, bueno, me gustó mucho para esta ocasión. Si las mujeres no son dueñas de su cuerpo, ¿de qué sí son dueñas? Esta frase es de Graciela Hierro y es una filósofa mexicana. Ya concretamente lo que hacemos nosotros en Mary Stopes a nivel internacional, bueno, se creó Mary Stopes en 1921 en Reino Unido. Y bueno, fueron de las primeras clínicas que ofrecieron servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres. Bueno, la doctora Mary Stopes y sus compañeros fueron los pioneros en el mundo de la planificación familiar, desempeñando un papel importante para romper tabúes sobre sexualidad y aumentar el conocimiento al placer y a una mejor salud sexual reproductiva. Las cifras. En todo el mundo hay más de 80 millones de embarazos no deseados cada año y una mujer muere cada minuto por causas relacionadas con el embarazo. 3.000 muertes anualmente. Es una cifra muy alta y bueno, como lo mencionaba Alexis, si fuera algo más masivo, llamaría la atención de los medios de comunicación, pero como desgraciadamente los abortos clandestinos se mantienen en la ilegalidad, bajo las sombras, no es visibilizado. Bueno, nosotros como Mary Stopes Internacional tenemos presencia en más de 43 países, tenemos más de 572 clínicas, donde ofrecemos servicios de salud sexual y reproductiva, tenemos franquicias sociales y bueno, contamos con más de 7.500 personas que trabajamos a favor de la salud sexual y reproductiva. En Mary Stopes trabajamos para reducir drásticamente el número de abortos inseguros y ampliar la red de clínicas, ya sea en las extensiones rurales, para ayudar a minimizar el número de mujeres que actualmente recurren a métodos inseguros, porque los servicios de salud están fuera de su alcance. ¿Cuántas veces no hemos escuchado simplemente de alguien que realiza abortos, ¿no? Ya sea por test, por hierbas, ganchos, botellas, etc. Entonces, también en las poblaciones rurales sigue mucho estas prácticas, ¿no? Ancestrales, bueno, que sabemos que no son efectivas y que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Nuestro objetivo es la prevención de embarazos no deseados y bueno, nuestra misión, como lo pueden ver en todos nuestros folletos, etcétera, es garantizar el derecho humano fundamental de tener hijos por elección y no por azar. Nuestra visión es ser la principal y mejor organización de planificación familiar en el mundo, haciendo la diferencia, ¿no? Siendo sostenibles para cientos de millones de mujeres que necesitan los servicios. Concretamente aquí en México llegamos en 1999 en Chiapas para proveer servicios de salud sexual y reproductiva. Hoy en día tenemos 3 clínicas en Chiapas que cuentan con el programa de parteras en zonas rurales. Todos sabemos las condiciones que están en Chiapas, que muchas veces el acceso a las localidades rurales es muy difícil para los médicos o también no tienen acceso a las mismas comunidades a los accesos de servicios de salud pública, tienen que trasladarse 2-3 horas para poder acceder a un servicio de salud pública. Entonces, eso también es un problema. Bueno, ya en 2007, cuando se despenalizó el aborto, bueno, llegamos al Distrito Federal con clínicas para mejorar el acceso a la interrupción legal del embarazo para las mujeres, donde ofrecemos, por supuesto, el servicio de interrupción legal del embarazo, métodos anticonceptivos, pastillas de emergencia y bueno, también ofrecemos servicios de detección y infecciones de transmisión sexual.
la línea de atención, donde las mujeres llaman y se les atiende inmediatamente y bueno, se les ofrecen las diferentes opciones de acuerdo a sus necesidades, dependiendo de la semana de gestación en que se encuentran, etc. Y también esta línea de atención funciona como una línea de contención, porque muchas mujeres, si bien es cierto, es que tomar la decisión no es fácil. Muchas mujeres llaman con dudas, nerviosas, angustiadas, no saben qué hacer en este momento. Y bueno, cuando llaman, se les da la información, se les da nos citan el tiempo que ellos necesitan. Y bueno, se trata de calmar su nivel de angustia y de estrés. El objetivo de la línea de atención de Bristox es tener una relación de confianza con las usuarias, brindando servicios de calidad día a día, proporcionando información clara, concisa y confidencial. Y bueno, por supuesto la confidencialidad de las mujeres, bueno, se les da el servicio y se les da un número de NIP para que bueno, ellas no tengan como la duda o sospecha de que sus datos puedan ser usados. Para esto es sobre todo para protegerlas y darles la confianza. En esto buscamos que las mujeres y los hombres sean conscientes de sus derechos sexuales y reproductivos y bueno, también sus obligaciones en materia de salud sexual y reproductiva. Y por supuesto que disfruten de una sexualidad responsable, ¿no? También desmitificar toda esta carga social en torno a la sexualidad. Y bueno, aquí está un poco de las clínicas, que son Capuzalco, Coyoacán, Iztapalapa, Roma, y bueno, en Chiapas estamos en Comitán, Tapachula y Tuxtla. Yo específicamente manejo el programa de sexualidad responsable para jóvenes, el cual forma parte de este taller y estas pláticas que estamos dando en el Museo de la Mujer. Y bueno, nuestro objetivo es proveer un comportamiento informado en los jóvenes referente a la sexualidad y para que lo puedan ejercer de una forma responsable. Y bueno, ya las siguientes son fotos donde hemos ido a escuelas a dar pláticas y talleres sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y otros temas como violencia sexual, etc. Aquí es cuando vamos a otros estados de la República, por ejemplo en este caso Cuernavaca, Morelos. En estos casos sí es como curarnos un poco el pellejo, porque bueno, sabemos que en Morelos no está permitido el ILE, pero lo curioso aquí es que la población está a favor, o sea, los que nos están gobernando no están tomando en cuenta los deseos y las necesidades de sus habitantes. Y jamás las van a tomar, claro está. Y bueno, aquí estamos también colaboramos con las mujeres cuando nos invitan a sus jornadas de sexualidad, etc. Y bueno, aquí son una de las fotos aquí en el Museo de la Mujer. En mercados públicos también ponemos módulos informativos, sobre todo por ejemplo en los mercados públicos queremos llegar a poblaciones que quizás no tengan acceso a la educación formal, como son preparatorias, etc. Y bueno, también hemos trabajado con la Secretaría de Salud capacitando a los trabajadores sociales que atienden los centros de salud, porque como bien decían muchas veces, vas a pedir un condón, no, ¿y para qué lo quieres? ¿No? Es literalmente tus papás, etc. Entonces también es sensibilizarlos un poco para que estén capacitados para tratar a los jóvenes y bueno, conozcan instituciones como Bristox, donde pueden canalizar casos que bueno, que sí lo ameriten. Y bueno, recientemente estamos en el metro, también poniendo módulos informativos. Ahí la foto se ve que estamos en el metro Patitlán, hemos estado en la Merced y en Tacubaya. Entonces también es como esta parte informativa, ¿no? Llegar a más gente para que puedan tener acceso a la información rápida. Y ahí ya con esto finalizo. En el metro de la Merced me encontró una chica en una mesa informativa y yo les preguntaba, siempre les pregunto, ¿sabes que tienes derecho a tener hijos por elección, no por azar? Y se queda así de, no, sí, no sabía. Mira, Bristox es una asociación civil donde hacemos hijos y demás. Y dice, hubiera llegado antes. Traía cargando en una cangurera a su bebé. Entonces, imagínense que una chica que no pasa de los 20 años te diga, hubiera llegado antes, está muy fuerte, ¿no? Entonces, y este es el gran problema. También que sí se despenalizó el aborto aquí en el DF, pero muchas mujeres no saben que es legal aquí en el DF
y bueno, también no conocen sus derechos sexuales y reproductivos. Por eso es nuestra misión de llegar a más lugares, y bueno, más mujeres y hombres haciendo de saber esta información, y bueno, que somos de forma segura. Y bueno, aquí ya eso fue el Exposexo, que bueno, también estuvimos, pero bueno, el contexto fue otro. Los mexicanos todavía no estamos como educados para tomar la sexualidad de una forma respetuosa, responsable, etc. Pero bueno, se hizo el intento y también nos fue bien también. Sí, es divertido. No, es que estábamos poniendo pruebas de VIH, pero como les digo, no estamos como sensibilizados en que tenemos que cuidar nuestra salud. Preferimos ir a ver otras cosas de Exposexo que nuestra salud. Bueno, eso es todo y bueno. Con esto abrimos la ronda de preguntas y respuestas o, bueno, si quieren aportar algo, bienvenido. No sé si ya tengan como sus preguntas, a qué panelista, ¿quiénes me pasan? Básicamente es como con qué obstáculos se han encontrado. Veo en este caso que en un mercado o en el metro, híjole, ¿no? Qué complicado luego colocar un stand ahí con la población. Y también con toda esta restricción que hay a la temática del aborto, o sea, el decir aborto ya es algo fuerte. Entonces, principalmente como qué obstáculos principales se han encontrado con cada uno. Gracias. Bueno, más que obstáculos, creo que como mencionaba Andrea, la población en general de las ferias o de los talleres tiene una opinión pública favorable respecto al aborto. O sea, las personas están a favor. Lo que hay es una desinformación impresionante y muchos prejuicios en el tema. Entonces sí, en algunas marchas, sobre todo reciente la despenalización, no faltaba la persona que te decía asesina o cosas así, pero tampoco era como para que fueras con chaleco antibalas. O sea, solo era como una que otra persona y normalmente eran señores o señoras los que decían esto. Pero donde encontramos lo chistoso, los obstáculos son, por ejemplo, llevas una plática a una escuela y los maestros te dicen, pero no menciones como el tema aborto como tal. O por ejemplo, también en estas mismas escuelas donde te dicen vas a hablar de derechos sexuales y reproductivos o de sexo seguro y protegido y te dicen no, pero si se portan mal, entonces no les des condones a ellos. Entonces son como, más que obstáculos, son como pequeñas trabas donde sí hace un trabajo, como falta un trabajo de sensibilización. O como decía Alexis, o sea, la ley es como... Bueno, en las normas, y eso te dice que todas las personas tenemos derecho, no importa la edad. Y en realidad, o sea, los que desconocen eso muchas veces son los servidores y servidoras públicas y los maestros. Entonces siguen pasando que te dicen que vengas con el padre, con la mamá, con todo eso. Y por eso es tan importante que nos apropiemos de la información, de nuestros derechos y sobre todo que aprendamos a exigirlos. Y yo les quiero hablar de dos tipos de obstáculos que hemos encontrado, ¿no? Bueno, barreras. En el DF hemos librado varias cosas y tienen que ver con lo que había dicho Alejandra, como estas trabas y este desconocimiento sobre las normas y las leyes y como cuestiones culturales, ¿no? De seguir pues como el seguir tutelando a las personas más jóvenes, ¿no? Sobre qué sí se les puede dar, qué no sé qué, y eso. Pero en los servicios de ILE del Distrito Federal, uno de los obstáculos más fuertes que hemos visto es el que tiene que ver con la presencia de grupos conservadores, ¿no? Que por ejemplo en las clínicas públicas del sector salud que realizan procedimientos de ILE,
están afuera desde las 6 o 5 de la mañana los grupos conservadores rezando o disuadiendo a las chavas que van a la consulta, las quieren convencer de que ven, mira, te voy a enseñar no sé qué. Ha habido casos en que se las llevan, ¿no? Así casi a fuerzas y les dicen, mira, te voy a enseñar a que veas, como con la idea de convencerlas por cualquier artimaña de que no pasen a la consulta, ¿no? De que no interrumpan su embarazo y no sé qué, diciéndoles que te vas a ir al infierno, que mira, que te puedes morir, que no sé qué, una serie de desinformación y de mentiras pues muy fuerte, ¿no? Eso es un obstáculo y una traba que es importante mencionarla, ¿no? Y recientemente se ha empezado a ver la presencia de esos grupos en servicios privados, ¿no? Justo ayer platicaba con un médico que trabaja en una clínica privada. Me decía, sí, fueron, pero nosotros hicimos para llamar a la policía, los vecinos salieron y les dijeron, no, porque ustedes no tienen que estar aquí, váyanse. Es decir, hubo una respuesta ahí de la sociedad, ¿no? Y del Estado, ¿no? También, pero pues siguen habiendo estos grupos que están ahí desinformando a las personas, queriéndolas convencer de algunos, y quienes trabajamos en esto no queremos convencer a nadie de nada, o sea, no nos interesa convencer a las mujeres de que sí, es tu derecho, tú decides, tú evalúa tus razones, tus circunstancias, porque tú eres la única persona que sabe cuál es su situación y que va a tomar su decisión. Tú hazlo. Cualquier decisión que tomes, nosotras y nosotros la respaldamos, y si quieres interrumpir, mira, esta es la información, esto es de manera segura, haz lo que quieras, ¿no? No nos interesa convencer a nadie, como el caso de los grupos conservadores que sí quieren imponer la manera de pensar de ellos, ¿no? Y que todo el mundo actúe bajo ese régimen, ¿no? Y otras barreras. Aquí en el DF estamos súper privilegiados, ¿no? Yo hace poco que estoy trabajando en un proyecto con comunidades rurales e indígenas en 4 estados que tienen mucha población rural indígena, que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, y la situación ahí, la realidad es totalmente diferente a lo que estamos nosotros. Ahí cuál información, cuál acceso, cuál nada, ¿no? Ni siquiera se puede hablar de los temas. Es bien difícil. Entonces, sí, escuchamos, por ejemplo, es que ¿por qué se siguen embarazando los chavos si hay tanta información? Eso es porque vivimos aquí en una burbujita, ¿no? Pero si vamos al resto del país, el Distrito Federal no es México, ¿no? No es todo el país, ¿no? Si vamos a los estados y vemos cómo viven las personas y cuál es su acceso y cuál es la información a la que pueden acceder, vemos que es totalmente así, cosas que nosotros ya que habíamos pensado superadas, allá están súper arraigadas, ¿no? Entonces, esto es como para ver que seamos conscientes también de otras realidades del país, ¿no? Donde tienen muchas más dificultades y más trabas para acceder, ¿no? Y bueno, en cuanto a nosotros, como cuando yo coordino un grupo de chicos que son voluntarios, becarios o están haciendo su servicio social conmigo, algunas de las trabas que hemos encontrado, por ejemplo, en los mercados públicos, porque como les mencionaba, es gente que quizás no tiene acceso a la educación formal, entonces ya personas adultas, como de 30, 40 años, sí nos ha llegado a decir, ¿por qué estás regalándoles condones? Nada más vas a propiciar que tengan más relaciones sexuales. Okay. Pero eso, bueno, fue en un mercado de Coyoacán. En un mercado de Iztapalapa nos recibieron bastante bien, así que no, está muy bien, que no sé qué, qué bueno que le estén dando esta información a los jóvenes, y bueno, a mí me sirve para mis hijos, etc. Algo de lo que, bueno, sí estamos en el DF, está legalizado, etc. Pero por ejemplo, en un centro de salud estuvimos en el Beatriz Velasco capacitando trabajadores sociales y algunos médicos, ¿no? Y un médico nos decía, no, es que para qué les regalan condones, nada más hacen que los chavos se embaracen más, que no sé qué. Un médico que está trabajando en la red del gobierno del DF, donde está despenalizado, etcétera, que te diga eso, como que no viene al caso, ¿no? Y bueno, también la realidad es que no están informados acerca de, bueno, todos estos, de los derechos sexuales y reproductivos, de las normas, etcétera, ¿no? Y entonces imagínate, estos médicos, esas trabajadoras sociales que están con contacto directo con la población,
Sí, muchas veces ahí mismo, en la misma clínica hay distintas instancias, ¿no? Una es la que comenta la compañera y otra es ahí mismo en el servicio tienen sus buzones, que eso, pero que no, es lo que decimos es que sí le recomendamos, perdón, porque en la medida en la que haya demanda de la ciudadanía se ejerce presión, pero que no es el único recurso. De ahí pueden ir a otras instancias, digamos, más formales, como la Comisión de Derechos Humanos del DF, está la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es como la que se encarga de regular que los servidores públicos cumplan precisamente pues, lo que les corresponde, ¿no? No sé ustedes si la fiscalización no lo hace. Bueno, hacemos un monitoreo a los servicios de interrupción legal del embarazo cada año y lo que hemos encontrado es que ha cambiado mucho el trato hacia las mujeres. Antes eran como muy señaladas, también hacemos el acompañamiento a las mujeres que vienen de otros estados y sí ha cambiado como muchísimo, sobre todo en estas 3 clínicas. Hay 9 hospitales y 3 clínicas que vienen en este folletito y bueno, sí ha cambiado muchísimo, sobre todo en Santa Catarina, Beatriz Velasco y Marta Lamas, pero exclusivamente en el personal que se dedica a llevar el programa de ILE, porque de todos modos en adolescentes y en todos los demás servicios todavía sí hay como mucho prejuicio. Y también hay como una carta general de los derechos de las y los pacientes, que abajo también tiene un número telefónico. Ahorita no traigo ese dato, pero pues si lo buscamos en cualquier Google que le ponemos derechos generales de los pacientes, ahí debe de venir. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer un comentario respecto a la ponencia de Alexis, porque sí, como decía, ¿no? Los servicios de salud han mejorado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Iguarán, yo comento en algunas sesiones, ¿no? De estos grupos católicos que llegan a plantarse fuera del Iguarán, ¿no? De la atención del personal, ¿no? Cuando hacen la distinción entre de este lado las mamitas, de este lado las que abortan, ¿no? Entonces, sí tenemos todavía mucho trabajo que hacer respecto a los servidores públicos y la sensibilización de las trabajadoras sociales, incluso los educadores sexuales de los servicios públicos. En mi caso, por ejemplo, de talleres de equidad de género a chicos de secundaria, ¿no? Nos llega igual, ¿no? La presión de los profesores, ¿no? De escuchar, incluso de jóvenes que se expresan, y el profesor le dice, cállate, no seas cochino, ¿no? Cuando lo que se quiere es que los chavos se expresen, que hablen, que digan lo que sienten. Incluso los jóvenes, ¿no? Ellos incluso decían, no necesitamos un taller de sexualidad porque ya sabemos todo, está en internet, ¿no? Y hicimos una práctica rápida, ¿no? Chavas, ¿dónde está su clítoris? Por dentro, ¿no? Esa parte de atrás, ¿no? O está atrás, ¿no? Entonces, tenemos una carencia enorme de información, ¿no? Los chicos yo les decía, sí, sabemos que somos chavos, que tenemos acceso a los medios de comunicación, pero tampoco se están informando, a pesar de que tengan computadora en su casa, de que tengan internet. O sea, no abren ni siquiera abren el Google cuando van a tener una primera relación sexual, ¿no? Y nos impresionaba ver que una chica llevó a su prima de 18 años a quejarse de que le habían dicho la palabra masturbación y no sabía qué significaba, y la chica también estaba súper asustada y quería hablar con medio mundo, porque finalmente para nosotros era como muy extraño, ¿no? Ver que la edad de la chica, de las 2 chicas, ¿no? Y el impacto que había tenido haber escuchado la palabra masturbación, incluso femenina, ¿no? En el caso de las mujeres, como estos temas del aborto, ¿no? Hablábamos también de las consecuencias de no conocer nuestros cuerpos, de no tener educación sexual y un poco erótica, que fueron muchos de los temas que se tocaron aquí. Y me parece que esto también es importante, incluso la participación de los hombres, ¿no? dentro de este proceso de acompañamiento hacia las mujeres, ¿no? Tengo un caso de amigos, compañeros universitarios que van a las clínicas y están consolando a sus parejas, ¿no? Porque la atención que tuvieron de parte del sector público fue hostil, grosera, ¿no? Los recriminaron, ¿no? Los discriminaron, incluso les dieron ahí una práctica moral, ¿no? A universitarios que finalmente era legal, ¿no? Ellos creo que se pusieron su denuncia, pero igual mi compañero me decía, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Como varón para acompañar a mi pareja, ¿no? Más que estar ahí con ella, apoyándola en este proceso y en esta decisión que tomamos los dos. Entonces me parece que esto que mencionas es un tema súper importante, ¿no? Que tiene que seguir manteniéndose en las agendas de los distintos grupos que trabajemos, ¿no? Sobre sensibilizar también a los varones sobre el tema. Y bueno, pues
muchas gracias a Mirisol por las pláticas. Ustedes como ponentes nos han ayudado mucho. Yo solo quiero comentar algo respecto a los grupos antiderechos y antiprohibidas. Están en la mayoría de las clínicas, solo no están, creo, en Milpalta y en 2 hospitales. De los 13 hay 2 donde no está la presencia. Tienen camiones con ultrasonidos, tienen módulos que dicen interrupción legal del embarazo, que son confusos. Lo más adecuado es que acudan dentro del hospital, porque a veces los policías de la entrada no son como muy aliados o no tienen mucho esta información, y bueno, acercarse a estos dentro del hospital o a las páginas donde les dimos, donde sí viene la información adecuada, porque también a veces no toda la información que circula es correcta, por lo cual también siguen habiendo embarazos no deseados, no planeados, infección de transmisión sexual y demás. Y bueno, les repito, aquí al final pueden pasar por los materiales donde vienen las páginas y viene alguna información importante. Yo solo agradecerles su atención, ojalá que les haya servido información.